hablando sobre la solución de los problemas que habíamos planteado, ¿no? De los tres casos clínicos que les presenté en cuanto a requerimientos hídricos, electrolíticos, electrolitos y goteo, además que teníamos que aplicar al paciente. Empecemos por el primer paciente. Recordemos que este niño tenía un pesito de, déjenme verlo, de 5 kilos 400, ¿verdad? Un niño pequeño. Y desde luego nuestro pequeño paciente necesitaba líquidos para 4 horas. Entonces, ¿cuáles fueron los cálculos que pudieron realizar? Vayamos preguntando a cada uno de ustedes. Eh, por ejemplo, permítame preguntar a Diana Hinojosa. ¿Cuál ha sido, Diana, su respuesta? Diana, perdón, ¿está Diana Hinojosa? Pensé que me había contestado que estaba. Reina Flores. Doctor, Sí, Reina, dígame, del primer caso clínico, ¿cuál era su respuesta de este niño de 5 kilos 400? no he podido realizar, doctor. ¿Ya? ¿Cuál fue el motivo, Reina? No me salía, entonces, Ya, no lo comprendió bien. sí. De acuerdo, a ver, Noelia Flores, Doctores, según yo es 540, según la forma de Holiday Segar. ¿ya? Eh, ¿Cuánto de sodio? es 37 y de potasio es 16. ¿Ya? ¿Cuántos cc's? Ah, ay, no, eso no lo saqué, lo sumé directo. ¿Ya? A ver, Orlando Castro, ¿cuánto le ha salido? En sodio en cc sale 11, sale 10.8, ¿no? 11, y en potasio sale 6 cc. Ya. Pero nos pedía para 4 horas. ¿Cuánto le ha salido? Para 4 horas, el goteo sale 50 gotas por minuto. Ya, ya. A ver, Carmen Barrón. Carmen Barrón está. Carmen Barrón. No está Carmen Barrón. María Lourdes Barrón. Doctor, María eh, Lourdes, ¿cuánto le sale para 4 horas de líquido? es 93 ml y 8 gotas. 93 ml y 8 gotas. Sí, doctor, para 4 Ya, horas. ya. ¿Y el sodio cuánto? El sodio me salió 11 cc y el potasio 6 cc. Pero para 8 horas, para 4 horas, mejor dicho. No, doctor, no he calculado por eso. Ya, está bien. Miren, en realidad no sé si es que no han, bueno, sí que han, por lo menos las que les he preguntado, han hecho el intento de calcular, pero creo que no lo han logrado la mayoría. En realidad la mayoría no ha podido calcular adecuadamente lo que corresponde en los líquidos. A ver, alguien que haya podido hacerlo, por ejemplo, Eloy Jesús ha logrado resolver el problema. Eloy está presente. Sí, doctor, sí, sí. ¿Logró Eh, Eloy? Me sale lo mismo, doctor, de para 4 horas, ¿Líquidos 93. cuánto? ¿Líquidos cuánto? 93 Ya. ml, doctor, y 8 Sodio. gotas. De, Sodio, de sodio, 11 cc. pero para 4 horas. Eh, a ver, Doctor, disculpe, Dígame, Gino, ahí por me favor, salen, adelante. ahí me salen 90 ml para 5 gotas. Ya, a Y 5 de gotas. sodio me Sodio. sale 8 y me sale, claro, 8 cc me sale. Ya, de Así está acuerdo. bien.
Sí, en realidad yo creo que requiere aclararse, ¿no? El tema porque han intentado, yo sé que lo han intentado, algunos no han intentado, por eso no se han animado a decirme nada, pero en definitiva noto que sí hay falencias, ¿no? En el poder resolver el problema, han tenido dificultad. Primero en la parte hídrica es, sí, Valeria, dígame Valeria. Doctor, yo tenía una duda. O sea, a mí igual me sale lo que mis compañeros estaban diciendo de 557 en total sería, ¿Ya? sumando lo que son los CCs del sodio y del potasio, y ahí saldría 93 ml. Pero lo que no le estaba entendiendo era si quería que solamente el sodio y el potasio lo hagamos entre 4 horas. Es que todo era para 4 horas, o sea, Sí, leyendo el pero problema, esos todo. 157 no lo dividiríamos directamente entre 6 para que sea así entre 4 horas. Miren, en realidad todo lo que les pedía hacer es calcular, ¿no es cierto?, todo el goteo, la cantidad de líquidos, el sodio, el potasio, el cloro, solo para 4 horas. O sea, todo tenía que ser calculado para 4 horas. Evidentemente, podían haber dividido todo entre esas cifras, ¿no es cierto?, entre 6, para que sea exactamente las 4 horas, ¿sí? O podrían haber dividido para simplificarles porque van a tener dificultades en 18 horas o en 7 horas, no van a saber entre cuánto dividir. Entonces, lo habitual es que dividan de una manera diferente. Vayamos a calcularlo entre todos. Fíjense, lo que les está pidiendo es que hagan el cálculo de líquidos electrolitos, o sea, la indicación que uno hace en una historia clínica. En una historia clínica, cuando uno pone cada 4 horas, no le pone que es para 24 y que la enfermera resuelva cómo va a ser para 4 horas. Es imposible. Ustedes tienen que indicarle exactamente cuánto dar para 4 horas, cuántos cc's, cuántas gotas, etc. Entonces, el procedimiento habitual es primero calcularlo en 24 horas. De ahí yo ya puedo dividir en las cantidades de horas que quiera. Entonces, se hace todo el cálculo. En realidad, el volumen total de líquidos es muy claro, es 540, porque recordemos que en este rango de edad, hasta los 10 kilos, es 100 por kilo. 100 por 5.4 es igual a 540. Ese líquido ya está, ¿no es cierto? Ya está calculado. Ya sabemos que ese es el volumen total de líquido que daría en 24 horas. Ahora, si quiero para ese número de horas, independientemente para 3 horas, por ejemplo, o para 5 horas o para 7 horas, ¿qué deberíamos hacer? Dividir entre el número total de horas que se ha calculado, o sea, dividir entre 24 el volumen de líquido, o sea, 540 entre 24 y multiplicarlo por el número de horas que uno quiere poner de líquido. Si fuera 7 horas, divido 540 entre 24 y lo multiplico por 7. Ese va a ser claramente el volumen de líquido que debo dar. En este caso nos salía aproximadamente a 90 ml. El cálculo es 90. O sea, si ustedes calculan 540 entre 6, como dice Valeria, que puede ser también, o 540 entre 24 y por 6 y por 4, entonces nos sale directamente 90 ml. Ese sería el volumen de líquido que debo administrar. Ya sé los líquidos, perfecto. Ahora calculo los electrolitos. Yo sé que el sodio va a ser a 70, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho que se va a dar, 70 ml por cada 1000 cc's, 70 mil equivalentes cada 1000 cc's. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar, ¿no es cierto? Igual, con cálculo de líquidos para 24 horas, el 70 por 540 entre 1000, ¿no es cierto? Ese resultado lo puedo dividir entre 3.5 para que se me exprese directamente en cc, serían 10.8 cc's o mililitros, como ustedes quieran llamarlo. En realidad son mililitros. Y eso a su vez lo divido entre 24 y lo multiplico por 4 para que sea el volumen de ml que le voy a dar al niño. Y esto equivale a 1.8 ml. Y hago lo mismo con el potasio. O sea, vale decir, calculo a 30, podrían calcularlo a 20 también, que no está mal, calcularlo a 30, entonces ustedes dirán 30, porque sé que el cálculo lo han hecho a 30, me han calculado 6 cc's en 24 horas, por lo tanto han calculado a 30, entonces dirán 30 por 540 entre 1000, ese resultado les sale 6, y desde luego ya directamente calculando a 1000 equivalentes, les sale 1. ¿No es cierto? Para el número de horas que ustedes quieren, vale decir, para las 4 horas.
Y el goteo, pues suman los tres, 93, entre 4 horas, 93 entre 4, y luego lo dividen entre 3. Por lo tanto, el goteo es 8 gotas por minuto. Esa es la forma de resolverlo para ese problema. O sea, la resolución total sería solución glucosada al 5%, 90 ml, cloruro de sodio al 20%, 1.8 ml, cloruro de potasio al 19%, 1 cc. Abren una llave, ponen las tres indicaciones cada 4 horas a 8 gotas por minuto. Y ya está. Ese es su cálculo. Entonces ya la enfermera simplemente va a cargar en ml lo que le han recomendado y va a poner el goteo, ya sea un goteo electrónico o manual, a 8 gotas y listo. Y ya está, entra a 8 gotas. Eso es lo que deben hacer. Esa es la forma de calcularlo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer el segundo ejercicio. Era un niño que tenía un pesito de 10.8, ¿verdad? ¿Sí? 10 kilos con 800 gramos. Y en realidad nos pedía que calculemos los líquidos y electrolitos más el goteo para 9 horas. Entonces, ¿qué hacía? Pues calculaba para 24. Eso significa que para los primeros 10 kilos le iba a dar 1000 cc's y para los restantes solo 40 ml. Por lo tanto, el volumen total era 1040. ¿De dónde sale 40? Sale de multiplicar esos 0.8 por 50. Ese 0.8 por 50 le sale, entiendo, 40. Por lo tanto, sería 1040 de líquido a dar. Ahora, eso es en 24 horas, ¿no es cierto? Todavía no hemos calculado para las 9 horas. Hagamos lo mismo para el sodio, para simplificarlo mejor. Entonces, lo que hago es 70 por 1040 entre 1000. Me saldría una cifra que además debo dividirla entre 3.5 y ese resultado me sale 20.8 para 24 horas. Y lo mismo para el potasio. O sea, 30 por 1040 entre 1000, ¿no es cierto? Dividido entre 1000 y ese resultado lo voy a dividir entre 2.7 y me sale 11.6. Ahora bien, ya tengo para 24 horas, pero me ha pedido para 9. Entonces, ¿qué hago? Divido cada una de estas cifras, que son cc's, entre 24. O sea, 1040 entre 24, 20.8 entre 24 y 11.6 entre 24. Y luego voy a multiplicar ese resultado por 9, porque es para 9 horas. Yo calculé para 1 hora. Como son 9, pues lo multiplico por 9 y me sale 390 ml, me sale 8 de sodio, 8 cc de sodio y 4.4 de potasio, redondeando. Y el goteo me sale a 15 gotas por minuto sumando todas las cifras que hemos hablado. Esa es la forma de calcular los líquidos hasta ahora vistos. ¿Sí? ¿Está claro? Vayamos a poner un ejemplo para que ustedes lo resuelvan. Vayamos a hablar en el último problema que quedábamos. Yo ya no les voy a explicar, ustedes me van a ir diciendo cómo hacerlo, así espontáneamente, porque si les llamo y no me contestan, los anulo de la lista y voy a quedar solito al final, no hay nadie con quien pueda pasar la clase. Entonces directamente ustedes me van a contestar todos los que puedan, por favor, en forma espontánea. El paciente tenía 53 kilos. O sea, algunas de las compañeras que están presentes pesan así. Entonces, o compañeros que están presentes pesan así. Entonces, ¿cuánto de líquido le vamos a dar? A ver, dígame. Así ustedes mismos díganme sin que les llame. Para 24 horas, 2100. Eunice, primero tomó la palabra. Adelante, Eunice. El volumen para 24 horas me salió 2160. Ya, de acuerdo. Entonces el líquido era 2160. De acuerdo. Ahora, el sodio para 24 horas, ¿cuánto le salía, Noelia? También Noelia estaba tomando la palabra. 43.2, doctor. Ya, de acuerdo. El sodio. ¿Cómo lo ha calculado? Yo tengo el mismo resultado, 43.2. ¿Cómo lo ha resuelto? Para que todos lo entiendan. 70, que es la cantidad de sodio, por 2160 entre 1000. Eso me ha salido 151.2 y lo dividí entre 3.5. Y me sale 40. Correcto. Esa es la forma de hacerlo. Ya tenemos
43.2 cc de cloruro de sodio. Ahora, Gino, ¿cuánto le sale de potasio? A ver, calcúlelo, Gino, o el procedimiento. Sí, doctor. A ver, ¿cómo hacemos de esa parte del potasio? 30 por cuánto, 30 por 2160. ¿ya? Y entre 30 por... entre 1000, Entre 1000. ¿no? Ya. Dividido Ese 1000. resultado en realidad nos ha salido 24, 64.8. Sí. ya, ¿no es cierto? Dividido 3.5, Dividido ¿verdad? entre 2.7 le sale 24, ¿no? Entre 2.7 le sale Y 24. 24. Sí, doctor. Ese es el procedimiento. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué hacemos con estas tres cifras? Ya son expresadas en CCs. O sea, tienen ustedes 1620 de líquido para la cantidad de horas que nos está pidiendo, que en realidad en este caso eran 18 horas. Le sale 1620 porque he dividido entre 24 los 2160 y ese resultado lo he multiplicado por 18, me sale 1620. ¿Están de acuerdo, no ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, de acuerdo. Ahora del sodio, ¿cuánto me sale? O sea, esos 4.3, esos 43.2, mejor dicho, no 40. 43.2 entre 24 y por 18. ¿Cuánto será? 32,4 ml. 2.4. 32.4. ¿Están seguros? O sea, 43.2 entre 24 y por 18 o 19. ¿Cuánto me han dicho? 32,4 ml. Ya, 32,4 ml. ¿Y cuánto de potasio? O sea, 24 entre 24, Wow. y 18 eso, son. 18. y eso, exacto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cantidad total. Ahora, ¿cuántas gotas? 1620 más 32.4 más 18, ¿cuántas gotitas? 21. ¿Ya? ¿Están de 31, acuerdo? doctor. ¿Ya? Aquí. O sea, 31. 31, 31, creo. porque ¿no es cierto? La división es entre el número de horas, 19, entre 3. Entonces sale 31. Esa es la forma de calcularlo. Eso es lo que en realidad hacemos constantemente en los pacientes cada vez que estamos valorando, ¿no? Algún pequeño y tenemos que hacer sus indicaciones. Ahora, no siempre todo hospital se rige por la norma de sodio 70. ¿Alguien ha visto alguna otra indicación aparte del sodio 70? Espérenme aquí, esto me ha salido muy pequeña esta letra. Si alguien, mientras me piensan, ¿todos han visto ese cálculo? ¿Sodio en 170 o no? ¿O no? ¿Sodio 70 o potasio 30? ¿O es la primera vez que lo han visto? Entiendo que es la primera vez que lo han visto porque no me contestan nada, ¿verdad? ¿Sí? Supongo que Sí, 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 es la doctor. primera vez. Ya, en consecuencia, cuando revisen, me gustaría que lo hagan, que revisen la literatura, van a encontrar mucha variación, así como los metaanálisis que están haciendo y que han ido variando en el tiempo, ¿verdad? Es lo que ven ustedes los artículos, también este aporte va variando. Eh, si ustedes van, por ejemplo, por el hospital universitario, no calculan a sodio 70, calculan a sodio 35 las soluciones de mantenimiento. ¿Y por qué? Dice usted, porque ese ha sido siempre el concepto inicial clásico, que debería ser a sodio 35 para evitar problemas de hipernatremia. Luego, cuando se van al hospital de la Jastambo, al hospital pediátrico, van a ver que se calcula a sodio 70 o 75. ¿Y por qué? Porque se veía que había una tendencia a hacer estados hiponatrémicos y por lo tanto se subió la cifra a sodio 70 y 75. Y actualmente, a partir del año 2020, ya prácticamente en consenso unánime de todos los metaanálisis, ya no calculan así. O sea, este cálculo que ustedes lo van a ver en nuestro Sucre, en 35 en el hospital universitario,
en 75 en el hospital del niño, ya no se hace en otros lugares. ¿Y a cuánto se utiliza? Por los resultados de metaanálisis. Lo que pasa es que se ha visto que con estos cálculos, y estoy hablando en requerimientos basales, aparentemente los niños hacían estados hipoglicémicos. O sea, niños que se les ponía estos volúmenes hacían una tendencia más alta, algunos no hacían nada, estaban perfectos, pero se vio que sí daba una tendencia a hacer hipoglicemias. Y se pensó por ese mismo hecho de que el aporte de sodio 70 era muy bajo, que no era realmente lo ideal y que un niño que esté en condiciones no muy adecuadas no podía equilibrar este valor. Y se empezó a usar soluciones isotónicas con el espacio intravascular. ¿Cuánto sería una solución isotónica con el espacio intravascular? Con 104 sería. No, ¿cuánto tiene? 154. Eso, o sea, el espacio intravascular, recuerden, tiene un sodio entre 135 a 145, ¿verdad? Ese es el sodio del espacio extracelular intravascular. Por lo tanto, se empezó a poner esas soluciones, sodio 140. Y se vio que había mucha menos tendencia a la hiponatremia y casi ninguna hipernatremia. Entonces, aparentemente, ese ha sido el cálculo ideal. Actualmente, si ustedes se fijan la normativa de la Academia Española de Pediatría o se fijan la normativa de la Academia Americana de Pediatría, ya en consenso utilizan 140. Si alguno de ustedes se va, por ejemplo, a Estados Unidos a hacer la especialidad, van a ver que están utilizando sodio 140. Las soluciones tanto para requerimientos basales como también para estados de deshidratación hiponatrémica como isonatrémica. Obviamente en las hipernatrémicas no pueden poner esto, ¿no? Porque ya sería el colmo, porque hasta el medio interno ya no está equilibrado. Pero en niños con esos dos estados de deshidratación y niños sin deshidratación, actualmente la recomendación, o sea, la más actual, la más actualizada, digámoslo así, estoy hablando desde el 2020, donde van a encontrar ustedes los metaanálisis que avalan y apoyan el criterio de sodio 40, de sodio 140. O sea que ahora en realidad las soluciones deben ser isotónicas para el espacio intravascular. Eso es lo que se ha recomendado actualmente hacer. O sea que por lo pronto ya saben por qué hay estas variaciones, ¿no es cierto? Sodio 35 en el hospital de nuestro hospital universitario, en el hospital del niño Sor Teresa Duarte están a sodio 75 y actualmente donde ustedes mayormente vayan van a encontrar a sodio 140. El potasio, ¿cuál es la recomendación actual del potasio? ¿Ustedes han leído algo sobre la recomendación actual del potasio? Yo sé que tienen poquito tiempo, pero siempre traten de actualizar su tema. O sea, vale decir, estoy leyendo, el doctor nos está hablando de esto, a ver, veamos un poquito qué dice la literatura al respecto, que es un tema muy relevante. Entonces van a encontrar que la mayoría recomienda administrar potasio en base a resultados laboratoriales, o por lo menos que haya presentado diuresis el niño, ¿no? Si es un niño que está bien, se está preparando solo para la cirugía, orina normalmente, probablemente le pongan un potasio 30, pero si es un niño con deshidratación y que está con anuria, no le pongan potasio hasta tener una diuresis o por lo menos ver cómo se encuentra su calemia en sangre, que obviamente está haciendo una lectura del potasio extracelular y no del intracelular. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a actualización de este tema. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Ha quedado claro, pero ¿verdad? La actualización. ¿Sí? ¿Quedó claro? Doctor, Dígame. disculpe, le quería preguntar, entonces, en caso que, por ejemplo, esté anúrico y no le tengamos que administrar potasio, en ese tipo de casos solamente calcularíamos hasta sodio, pero en las soluciones generalmente vienen, por ejemplo, en el Ringer normal tenemos sí o sí potasio. Pero muy Entonces, poquita cantidad, ¿no? O sea, es mínima la cantidad a dar y ya vamos a llegar a aquello, ¿no? A lo que es las cargas rápidas, que eso también es un elemento muy importante a analizar. Pero en realidad sí, no deben poner potasio.
la carga rápida ya es una situación muy diferente, ¿no? Esto es, acuérdense, líquidos de mantenimiento o reposición de deshidratación, pero no en estado de shock hipovolémico, ¿no? Estamos hablando de deshidrataciones moderadas o graves, pero que no han generado un estado de shock en el paciente. O sea, la recomendación actual es no poner hasta que tengan diuresis o tener un laboratorio que les permita, evidentemente, dar potasio de mantenimiento a 30 miliequivalentes por 1000 ml. Está bien, doctor. Gracias. Bien, ahora, esto que estamos viendo en la pantalla, están viendo, ¿verdad? La pantalla es en realidad por superficie corporal. ¿Por qué nos enseña superficie corporal? Me dirán ustedes si en realidad la mayor parte de la literatura desde 1962 sigue hablando de Holliday Segal, que ha sido muy controversial, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué no lo cambian? Porque da resultados, o sea, parecería ser un cálculo bastante útil, no en electrolitos, porque el cálculo inicial de Holliday era sodio 35, o sea, era muy bajito en Holliday el sodio, pero bueno, se ha ido modificando en el tiempo. Pero sí, aparentemente el cálculo hídrico es bastante correcto, ¿no? Parecería estar bastante bueno. Y en ese sentido, en niños mayores de 10 kilos, en el Hospital del Niño, Sor Teresa Duarte, aquí en Sucre, en la Jastambo, se recomienda calcular por superficie corporal. O sea, no están calculando por Holliday Segal, calculan por superficie corporal. Y lo hacen empleando la fórmula que ustedes están viendo arriba. En niño mayor, mayor de 10 kilos, peso por 4 más 7 entre peso más 90. Y en menor de 10 kilos, peso por 4 más 9 entre 100. Habitualmente no lo utilizan porque para este gran rango de niños utilizan el Holliday Segal, pero en niños mayores de 10 kilos están usando la superficie corporal. Peso por 4 más 7 entre peso más 90. Entonces eso se está haciendo. Que si ustedes se fijan en la comparación que les he hecho en este ejemplo, el cálculo sale bastante similar tanto por Holliday Segal como también por superficie corporal. Para esto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obviamente calcular la superficie corporal, esta es la fórmula para calcular la superficie corporal, y luego lo multiplican por 1800, y ese es el cálculo del líquido que necesita. Vayamos a ver este segundo ejemplo. Es un niño que pesa 24 kilos. Entonces, 24 por 4 más 7, ¿cuánto será? 24 por 4 más 7, ¿cuánto sale? 103. Ya, eso lo dividen entre un resultado de 24, que es el peso, más 90. O sea, vale decir 134. Esto, entre esto, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le salía? 94. No, 0. O sea, 0.903, 90, 0.90. 0.90. Eso es lo que sale. ¿Se dan cuenta? Esto que era, ¿no es cierto? 105, ¿verdad? 103. 103, entre este resultado le sale 0.90. Y ese 0.90 es la superficie corporal del niño. Y eso lo multiplican por 1800 y le sale la cantidad de líquido que el pequeño necesita. Y por Holliday le sale más o menos similar. A ver, tal vez esto no está correcto. Para los primeros 10 kilos, 1000. Para los siguientes 10 kilos, 500. Ya está 1500. Y para estos 4 kilitos multiplicábamos 4 por 20 igual a 80, 1580. Por lo tanto, está casi similar. El cálculo sale casi igual. O sea que están bien ambas fórmulas, podemos decir que están adecuadas, que se pueden emplear para el cálculo de líquidos de niños mayores. En el hospital de niños lo hacen así. Ahora bien, que en el aspecto terapéutico, siempre en el tratamiento de un paciente, cuando ya esté con solamente líquidos de mantenimiento, lo único que nos fijamos es el requerimiento basal. Pero si, por ejemplo, el niño está con una diarrea, ya el concepto es diferente. El cálculo hídrico ya no solo se centra en el requerimiento basal, sino también se va a centrar indudablemente en las pérdidas patológicas y también en la corrección de la deshidratación que presenta el paciente. O sea que, en resumen, ya en el tratamiento, en la aplicación de los líquidos, especialmente en niños que presentan
algún cuadro de deshidratación y pérdida patológica de líquidos, pues hay que calcular 3 cosas. No solo podemos calcular requerimientos basales, sino que hay que calcular la deshidratación, ¿no es cierto? Porque el niño está deshidratado y hay que reponer. Si yo, por ejemplo, no tomo en cuenta la deshidratación y solo tomo en cuenta el requerimiento basal, un niño deshidratado va a seguir deshidratado. Igualmente deshidratado, me dirá usted, sí, igualmente. Pero si tiene una pérdida patológica y no le he calculado, no solo va a seguir deshidratado igualmente, sino que se va a ir deshidratando cada mes peor. No sé si me entiende. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Ya. A ver, ¿alguien más que opine? Valeria, Valeria, ¿lo ha entendido? ¿Alguien más? Claret, ¿ha entendido? Sí, doctor. ¿Están todos lo tienen claro, chicos? A ver, Eunice, ¿ha entendido? Sí, doctor. Ya, bueno, esa es la idea. Entonces, cuando ustedes estén haciendo un cálculo hídrico, no se olviden que hay 3 cosas que deben calcular. No calculen una sola. Tienen que calcular las 3. Usted me dirá, doctor, yo estoy viendo un niño para que se opere. No voy a ver el grado de deshidratación si no está deshidratado. Claro, no lo ve. Bueno, véalo, pero si está deshidratado, le dará la deshidratación también. Y si no está deshidratado, solo requerimiento basal. Pero si es un niño que además de deshidratación tiene una diarrea terrible, tiene que calcular ese volumen que va perdiendo por la caquita. Entonces, a eso se refiere el cálculo de líquidos que hacemos en nuestros pacientes. Esto es lo que se hace. Ahora, requerimiento basal, ya hemos dicho cómo lo vamos a hacer, Holiday-Segal o en su defecto superficie corporal. La deshidratación en base a la evaluación clínica que haga el paciente y el concepto que tenga del grado de deshidratación que tiene. Y la pérdida patológica cuantificando la catarsis, si es que la catarsis es su pérdida patológica. Mira qué otra pérdida patológica puede haber. En un niño con una patología renal poliúrico, pues la poliuria es su pérdida patológica. ¿De acuerdo? No lo normal que hace de orina, sino que lo que en exceso hace de orina es la pérdida patológica. ¿De acuerdo? Ahora bien, Doctor, sí, dígame. disculpe, en caso de pérdidas patológicas como ser hemorragias, ¿cómo catalogaríamos? ¿Igual sería solo por la clínica o para Por la, cuantificar? es imposible cuantificar porque ¿cómo va a saber cuánto de sangre está perdiendo o ha perdido? Porque generalmente cuando usted ve a un niño con una pérdida sanguínea masiva en pediatría, una epistaxis no controlada por problemas de coagulación, ya nos llega el niño palidísimo. O sea, tengo que calcular clínicamente cuál es su grado de deshidratación para corregirlo, ¿no? Pero evidentemente es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Cuantificar la sangre no hay forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, en lo habitual de pediatría para una deshidratación, que es la diarrea, puedo cuantificar. O en una poliuria, puedo cuantificarla. O en un niño vomitando y vomitando, puedo cuantificarlo. O sea, lo que usted me comenta, Valeria, es la excepción. Puede darse ahí, sí, no puede cuantificar. Pero en estos otros pacientes, el grueso de los niños, vómitos, diarrea, poliuria, puede cuantificarlo, Valeria. Ahora bien, había un primer concepto clínico en cuanto al grado de deshidratación. Fíjense ustedes, esta es una tabla que un poco les permite orientar cómo más o menos está un niño con deshidratación leve. Y fíjense, está prácticamente normal, no tiene ningún cambio real. O sea que podemos decir que clínicamente una deshidratación leve no se nota. Eso es muy peligroso, o sea, nos lleva a pensar de que realmente podríamos estar viendo niños que están deshidratados, pero es tan poquita su deshidratación que no se está llegando a notar en ellos. Moderada es cuando evidentemente tiene, por ejemplo, un turgor de piel disminuido. Habíamos hablado de un signo del pliegue que retorna hasta 2 segundos, ¿no es cierto? No más de 2 segundos. Obviamente la piel está seca, la mucosa oral también seca, los ojos están hundidos, no tiene lágrimas o son muy escasas, la fontanela anterior está plana, el pulso es rápido, está algo taquicárdico y el gasto urinario está disminuido, o sea, tiene un ritmo diurético bajo. Ahora bien, en agrave, evidentemente, la piel está muy arrugada, o sea, tarda 3, 4, 5, 6 segundos en retornar a su posición anormal. Se la nota seca, acartonada,
las mucosas orales están agrietadas, los ojos están hundidos, no tiene lágrimas, la fontanela está igualmente deprimida, el pulso es débil, apenas perceptible y no hay orina. Entonces usted mira, doctor, prácticamente un deshidratado grave es un paciente que está prácticamente en shock si es que no tomamos en cuenta el estado neurológico. Sí, o sea que es muy evidente que la deshidratación grave con este porcentaje realmente le lleva también a una pérdida de líquido intravascular. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿ven ustedes en esta tabla alguna forma en que uno podría ver exactamente el grado de deshidratación de su paciente? O sea, ejemplo, les ingresa un paciente, están ustedes ya en el internado. Yo sé que ahorita ya muchos empiezan a sentir taquicardia pensando que el próximo año ya están internados y la verdad no han visto todavía un niño y van a estar haciendo su rotación. Entonces les ingresa un paciente que lo han ingresado por diarrea. El médico les ha colaborado, les ha dicho, no, mira, no se nota nada deshidratado, pero lo internemos porque está con mucha diarrea, hay que vigilarlo, les encarga a ustedes, les dice, véanlo bien durante la noche, denle líquidos para reponer las pérdidas patológicas, hagan un balance hídrico, por favor, chicos, y me avisan y veremos mañana cómo está. El paciente se internó, tiene un añito de vida, y se internó con un pesito de 10 kilos. Lo internaron con 10 kilos. El pequeño paciente, ahora que está viniendo nuevamente a la consulta, que está internado, ha pasado relativamente bien la noche, ustedes han tenido bastante trabajo, han estado entre emergencia y visitando la sala, y cuando van a hacer la evolución a las 7 de la mañana, dice, bueno, ya tengo que ir a evolucionar a mi paciente, al bebé de un añito que está con diarrea. Revisan la historia clínica y se dan cuenta que en la noche el pequeño había hecho 8 deposiciones en la noche, y lo que más les ha preocupado, que ha perdido aproximadamente en las 8 deposiciones, cuantificadas por supuesto, 860 ml de caca. O sea, ha hecho 860 ml de deposiciones. Y para colmo de males ha tenido fiebre. Bueno, han vuelto a pesar al paciente y el paciente está exactamente con un peso de 8 kilos 700. 8,700. Llega la visita. Llega el médico de sala, la doctora Virginia Zurduy, que está en esa sala de diarreas, y les dice, a ver, presénteme el caso clínico de su paciente. A ver, María Lourdes, presénteme el caso clínico. ¿Qué le va a decir usted, María Lourdes? ¿No está María Lourdes? Sí estoy, doctor. A ver, ¿qué le va a decir usted a la doctora? Doctor, no he comprendido bien. ¿Qué le va a decir usted a la doctora? Está en pase de visita. La doctora le dice, a ver, reláteme el paciente. ¿Qué le va a decir usted? Lo que sabe hasta ahora, dígame lo que sabe hasta ahora. Utilice la imaginación, María Lourdes. Le dirá, doctora, el paciente ingresado ayer por una diarrea aguda sin deshidratación, doctora. No tenía ningún signo positivo de deshidratación. Durante la noche ha pasado la noche inquieta, ha tenido 8 deposiciones en 24 horas y además ha tenido un cuadro febril persistente toda la noche, doctora. Eso es lo que le va a decir, ¿no ve? Está haciendo el relato de la evolución del paciente. ¿Me ha entendido, María Lourdes? Sí, doctor. Porque eso es lo que van a hacer. O sea, dentro de pocos meses, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, chicos? Estamos hablando dentro de 5 o 6 meses. Eso es lo que van a estar haciendo, esas evoluciones. Entonces, pues nada, eso es lo que les va a pedir la doctora que hagan. Ustedes ya lo han anotado en la historia. La doctora le va a preguntar, a ver, 8 deposiciones ha tenido, vaya, está con un cuadro diarreico intenso. Y dígame, ¿cuánto ha pesado ayer? Le va a preguntar. ¿Cuánto ha pesado, Noelia, este paciente? Estaba con 10 kilogramos, doctor, y el peso actual es de 8,700 kilogramos. Ya, y la doctora ya se empieza, sus ojos ya están prácticamente con exoftalmos, porque dice, ¿cómo me ha dicho Noelia que pesó 10 kilos y ahora está con cuánto?
con 8 kilogramos con 700 gramos. Pero, ¿qué ha pasado? Va a decir la doctora. ¿Pero qué ha pasado con el paciente? A ver, Claret, acláreme qué ha pasado. Que ha presentado deshidratación durante la noche, doctor, por la cantidad de deposiciones que ha sufrido y también la fiebre persistente que ha tenido. Pues, y la doctora le dice, ¿y usted dónde estaba? Le va a preguntar, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué no ha compensado esa pérdida hídrica? Es una negligencia total. A ver, le va a preguntar ahí que está Valeria. Valeria, ¿cuánto ha perdido? ¿Qué porcentaje ha perdido? Más del 10%. No, ¿cuánto ha perdido? Le va a decir la doctora. Ya molesta, indudablemente, porque no le está preguntando ambigüedades, Valeria. Tiene que darle una cifra exacta. ¿Cuánto? Sería entonces 860 ml. No, ¿cuánto de porcentaje ha perdido? Le ha preguntado la doctora. De porcentaje, pero de porcentaje le dije más del 10%, doctor. No, pero eso es ambigüedad. O sea, en medicina, Valeria, no puede ser ambigua. Ya No puede la ser entendí. tan imprecisa. 13%, doctor. Ya, pues tiene que ser precisa, no puede hablar de ambigüedades. ¿Entiende, Gino, por qué no ambigüedades? ¿Entiende, Gino? Sí, doctor. Porque, fíjense, el volumen hídrico que ustedes ahora deben reponer se basa en el porcentaje de pérdida de lo que ha perdido. En este caso ha perdido 13%, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a reponer ese volumen por el peso que tiene, vale decir, 130 por kilo. Eso es lo que le van a reponer, 130 por kilo, porque ha perdido el 13%. Es una deshidratación grave, ¿verdad? ¿O no es grave? Sí, doctor. Grave? Sí, es grave. En la tablita ustedes mismos están viendo cuánto es leve, cuánto es moderada y cuánto es grave. O sea, vale decir, grave es más del 10%, en este caso es 13%. Entonces, ¿a cómo voy a calcular? ¿A 150? No, 150 es cuando pierde el 15%. Pero si ha perdido el 13%, es 130 ml por kilo. Mira, doctora, acláreme entonces, si ha perdido un 8%, ¿cuánto es? 80 ml por kilo. Si ha perdido un 7%, 70 ml por kilo. Si ha perdido 14%, 140 ml por kilo. Así se repone el grado de deshidratación. Por eso es muy importante. Muy impreciso si me guío solo de aspectos clínicos. Pero si me guío realmente de peso anterior y peso actual, puedo precisar exactamente cuánto de pérdida hídrica ha tenido el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Doctor. Sería 1200 ml, doctor, que pierde. ¿Perdón? Sería 1221 ml que pierde, doctor. Exacto. ¿Y cómo, por ejemplo, en este niño de 1200, cómo hace? Multiplicando el peso por esa cifra, le va a dar la misma cantidad. ¿Se da cuenta? Esa es la forma de calcularlo. Directamente multiplican el peso por el porcentaje perdido más 0. O sea, no el peso por 13, en este caso. Peso por 130. Le aumentan un 0 y esa es la cifra a multiplicar. Es bastante simple y sencillo, solo que la explicación es para que entienda de dónde salen esas cifras. 150 ahí en la pantalla está porque se entiende que este niño ha perdido 15% de peso. Entonces 150 ml por kilo. O sea que al requerimiento basal, este niño, por ejemplo, de 10 kilos, ¿cuál es su requerimiento basal? 1000, ¿no ves? 1000, por Holiday Segal es 1000. Y ahora voy a sumarle a esos 1000 los 1300 para rehidratarlo. O sea, imagínense, ya le estoy dando 2300 al paciente. Pero eso no es todo, porque ahí hay una pérdida patológica, que es la catarsis. ¿Cuánto es su pérdida patológica? 860. No es 860. Más la fiebre, igual tendríamos que cuantificar. No, esa no es la pérdida 860, no es. Eso es la catarsis total. ¿Acaso hacer caca no es fisiológico? O sea, en ese 860 hay una pérdida fisiológica. Tendrá que restar lo fisiológico
y lo que le sobra es lo patológico. ¿Me entienden? ¿Entienden el concepto, chicos? 860 es la catarsis total. ¿No ve? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, a eso hay que restar lo fisiológico. ¿Y cuánto es lo fisiológico? De 10 a 30 ml por kilo. Póngale a 30. 30 por 10, 300. O sea, los 860 menos 300, 560. O sea, su pérdida patológica es 560. O sea que ya tengo 3 cifras para sumar. 1300 de deshidratación, 1000 de requerimiento basal y 560 de pérdida patológica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien hace alguna observación a esto que estamos hablando? ¿Alguna observación? Doctor, por la fiebre que ha presentado, igual no tendríamos que sumar Tendríamos que subir el requerimiento basal, porque obviamente ya hay una pérdida, porque la fiebre, ¿qué le genera? Un aumento de la pérdida insensible, que es parte del requerimiento basal. O sea, le tendría que sumar un poquito más por transpiración, pero ya es ser muy preciso, es incuantificable. Lamentablemente, esa es una, porque usted mira, doctor, si está febril, está taquipneico, también está midiendo por la taquipnea. Es ya es muy extremo. O sea, sería lo ideal, pero es muy extremo. Ahí alguien puede hacer una observación, porque ahí hay algo que está mal. ¿Cuál es? Este cálculo de 1000 cc, ¿para cuántas horas es? Para 24. ¿Y la catarsis en cuántas horas han sido? En 8. En 12. En 12, en 12. Eso quiere decir que en realidad su pérdida patológica no es de 24 horas, es de 12. Por lo tanto, tienen que calcular la mitad, porque están haciendo ustedes un cálculo de 24 horas. Entonces, divídanlo entre 2. O sea, 560 entre 2 igual serían 280. Entonces, eso es en realidad su pérdida patológica para 12 horas. ¿De acuerdo? Entonces, eso sumarán. Ahora usted me dirá, doctor, si es que es en 12, 580, yo quiero calcular sus líquidos para 24 horas, tendría que multiplicarlo por 2. Sí, tendría que multiplicarlo por 2. Porque se supone que en 24 horas va a perder el doble de lo que ha perdido en 12, ¿no ves? Es lo lógico. Entonces le tendría que multiplicar por 2. Ahora, eso es lo que deben hacer. Ahora usted mira, doctor, en la deshidratación, no, porque eso es lo que es permanente. Se ha deshidratado, sea en 6 horas, sea en 1 hora o sea en 8 horas. Sí, correcto. Ese no se divide con nada. Ese es el volumen a calcular. ¿Se dan cuenta? Doctor, ¿puedes repetir un rato más lo de la catarsis? De cómo tenemos ¿Ya? que hacer en caso Sí, de sí. 12 horas O o sea, 24. sí, la catarsis, para ver la pérdida patológica, tienen que calcularlo de la siguiente manera. O sea, cuantifican la catarsis total. Digamos, es un niño de 10 kilos que ha perdido 500 ml de catarsis en 24 horas. Primero lo veamos en 24 horas. Ha hecho caca 500 cc en 24 horas. Pesa 10 kilos. Entonces, ¿cuál es su pérdida patológica? La pérdida patológica es 200. ¿Por qué? Porque la pérdida fisiológica, lo que normalmente debería ser de caca, es máximo 300 cc. Pero como he hecho 500, pues yo entiendo de que tengo ahí unos 200 ml de pérdida patológica. Eso es en 24 horas. Pero si hubiera hecho mi balance solo de 12 horas, entonces ya no me sirve ese 200. El 200 ha sido en 12 horas. Si yo voy a calcular mis líquidos para las siguientes 24 horas, debo multiplicar esos 200 por 2 para convertirlo en 24 horas. Usted mira, doctor, ¿está suponiendo entonces que el niño va a seguir perdiendo igual? Sí, estoy suponiendo que va a perder cada 12 horas 200 ml. Pero como el cálculo hídrico es para 24 horas, estoy multiplicando esa pérdida catártica de 12 horas por 2. Así se calcula. Mientras que la deshidratación no necesita multiplicar nada, porque la deshidratación es fija, lo que usted quiere reponer en 24 horas. Y el requerimiento basal es lo que usted quiere reponerlo en 24 horas. ¿Sí? Doctor, pero esos 200 no era para 24 horas, porque eso nos...
Sí, pero le dije, si es que hubiera sido esos 200 en 12 horas, entonces usted y quiere calcular los líquidos para las siguientes 24 horas, tendría que multiplicarlo por 2. Si su Ya, está bien, doctor. cuantificación era de 24, claro, no tiene que multiplicar por nada. Pero si cuantificó por 8 horas, tendrá que multiplicarlo por 3. ¿No ve, Valeria? Sí, doctor, ahora sí Bien. está claro. Muchas gracias. No de nada. Está todo claro entonces, chicos. Ya se nos ha acabado la hora. Espero que les